Buenos días, queremos que nos acompañen cantando unas hermosas alabanzas. Cordero de Dios, cantemos. Hijo de Dios, eterno Rey, desde su trono descendió para pisar un suelo vil y cual cordero perecer. Oh Salvador, mi Salvador, Cordero Santo de mi Dios, quien me lavó de mi maldad, es el Cordero mi Señor. En una cruz clavado fue por una turba infame y cruel, sacrificaron sin piedad a mi Jesús Cordero fiel. Oh Salvador, mi Salvador, Cordero Santo de mi Dios, quien me lavó de mi maldad, es el Cordero mi Señor. Yo, mi Jesús, soy pecador, pero tu gracia me salvó. De hoy en más te seguiré, soy tu Cordero, mi Señor. Oh Salvador, mi Salvador, Cordero Santo de mi Dios, quien me lavó de mi maldad, es el Cordero mi Señor. Nuestra siguiente alabanza, canto el gran amor, 107, por favor. Canto el gran amor de aquel que primero a mí me amó, pues dejó la gloria ya en el Gólgota murió. Tal amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Antes que llorara yo, ya por mí lloraba él, y antes que supiera orar él por mí, justo la ayer. Al amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Este mundo nunca vio tan profundo y santo amor, que del mal me rescató y aliviando mi dolor. Al amor ensalzaré,
Yo, Señor, me rindo a ti, hazme pues mi amor mostrar. Al amor ensalzaré, alabando al que murió inmolado para que vida eterna tenga yo. Amén. Y nuestra última alabanza, número 13, por favor. Al Dios invisible. Al Dios invisible, al Rey inmortal, que habita en la altura y en la santidad, anciano del día, Señor sin igual, rendimos honores con sinceridad. Sin prisa ni pausa, constante y leal, gobiernas el mundo con solicitud. Tú muestras a todos justicia imparcial, abundas en gracia, amor y virtud. De cada ser vivo tú eres autor, sustentas la vida de todo mortal. Nosotros morimos cual flor al calor, mas tú permaneces por siempre inmortal. Señor, te rodea infinito fulgor, los ángeles cubren su rostro ante ti. Nosotros con gran reverencia y fervor te damos sincera alabanza a ti. Hermanos, muy buenos días. Esta mañana queremos dar una cordial bienvenida de donde están, desde sus lugares. Gracias porque nos acompañan esta mañana y esperando que pasen un lindo sábado, que ya lo estén disfrutando. Como saben, hoy estamos terminando una semana que hemos tenido de conferencias que se ha titulado Amor escrito con sangre. Y hoy vamos a concluir con el tema Cristo nuestro Rey. Hemos sido bendecidos esta semana y creemos que ustedes también han recibido la bendición. Esperamos que este sábado pues pueda llegar nuevamente el mensaje a sus corazones y que pueda ayudarles en estos momentos que todos en todo momento necesitamos de Dios, pero especialmente en estos momentos que estamos pasando. Deseamos lo mejor y que la paz de Dios esté con ustedes y que podamos recibir la bendición que Dios tiene para hoy, esta mañana. Así que gracias y sean bienvenidos. Oremos. Bendito Padre Celestial, cuya morada es en las alturas y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. En esta mañana, Señor, te suplicamos que tu presencia esté entre nosotros y la presencia de tu Espíritu Santo nos acompañe en cada hogar, en cada corazón,
Sabemos, Señor, que estamos viviendo en tiempos difíciles. Tu palabra lo llama tiempos peligrosos. Y, Señor, lo estamos percatando. Nuestros ojos lo están mirando. Y, Señor, es una señal inequívoca de que pronto tú vienes. Permite, Señor, que nos encuentres preparados para esta ocasión. Permite, Señor, de que cada día reconsagremos nuestras vidas a ti. De tal manera, Señor, que cuando tú vengas, y eso va a ser pronto, podamos estar contigo y decir, este es nuestro Dios, a quien hemos esperado, y Él nos salvará. Bendice este culto, Señor. Bendice los hogares de quienes están viendo. Pon un cerco de protección sobre cada hogar. Permite, Señor, de que estemos seguros bajo las alas tuyas, porque tu palabra dice que yo estoy contigo como un gigante, y tu palabra es bendita, y tu palabra es cierta. Señor, bendice el servicio, bendice el sermón, bendice tu palabra que va a ser dada por tu siervo, el pastor Joel Soto. Permite, Señor, de que ese mensaje caiga en nuestro corazón como buena semilla, que fructifique para 30, 60, 100. Es decir, que haga un trabajo magnífico en nuestro corazón de reconsagración a ti. Guárdanos cerca de ti, Señor, perdona nuestras faltas. Te lo imploramos en Cristo Jesús. Amén. Es tiempo de cantar nuestro canto tema de toda esta semana, Amor escrito con sangre. Los invitamos. Existen tantos amores en la vida, amores tan verdaderos, tan lindos, amores que atraviesan el tiempo, la historia. Amores que se revisten de pompa y gloria, mas nunca hubo, tampoco habrá amor así tan singular, amor tan indescriptible que ningún artista ya logró pintar. Amor ya concebido en dolor, dolor de abandono, dolor de rebeldía atroz. Fue ese amor escrito con sangre que nos libró de muerte eterna, y todo fue pagado. La cruz fue la señal. Ese Señor que invita a todos, incluso a quienes se encuentran indignos. Fallar en la vida, por tantas heridas, por todo lo que han sufrido, su fe se ha ido. Pero ese amor puede sanar y al caído levantar. Jesús nos promete vida, con su muerte Él nos puede restaurar. Pues fue amor escrito con
todo fue pagado, y todo fue pagado. La cruz fue la señal. Hermanos y amigos que nos acompañan, quisiera invitarles a que abrieran la palabra de Dios desde sus hogares y vamos a leer el último, vamos al último libro de la Biblia, el Apocalipsis, y vamos en el versículo, en el capítulo 19 y el versículo 16. Dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Palabra de Dios. Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Es un gusto a la vez y un privilegio entrar a sus hogares. El día de hoy estamos transmitiendo en vivo desde Santa Ana, California. Estamos seguros de que usted está siendo bendecido el día de hoy y que el Señor lo está dirigiendo grandemente a pesar de lo que acá estamos viviendo. Hoy en día nos une esta pandemia del famoso coronavirus y seguramente somos expertos en decir qué usar, qué no usar. Es más, esta es la primera vez que conocemos más de un virus que de otros que han venido. Porque como esto es mundial y nos ha obligado a estar en casas o a tener muchas limitaciones para diferentes lugares, y entonces nos han llegado noticias, cuántos mueren aquí, cuántos mueren allá, es una cosa terrible. Tal vez podemos dar una noticia que al día de ayer aquí en Estados Unidos murieron más de 2,100 personas a causa de este coronavirus. Es terrible, pero tal vez tú estás, tal vez han muerto más, están enfermos más, y queremos que esto ya no ocurra. Y podríamos hablar el día de hoy acerca de ese asunto, pero quiero decirles que exactamente, pues no es que estamos para hablar de eso. Ustedes han hablado mucho, han escuchado, ven muchas noticias, yo creo que están hasta aquí de tanta cosa de lo mismo. Hoy, queridos amigos, estamos concluyendo la semana de evangelismo en nuestra iglesia, Amor escrito con sangre. Cada día se presentaron temas diferentes de cómo Jesús entregó su vida, murió en la cruz por cada uno de nosotros para salvarnos. Y en forma paralela estamos viviendo este problema del coronavirus. Entramos el 2020 con virus. ¿Se dan cuenta? ¿Alguna vez tuviste la oportunidad de acampar, de ir al campo, de estar en una cabaña, en una carpa? No sé si te ha tocado eso. O dormiste con una linterna a la luz de la luna, las estrellas, o nada, estaba todo nublado. Y saben que muchos de nosotros nos tocó con lluvias, con tormentas, y ahí estábamos acampando en diferentes lugares. Saben que este tipo de experiencias marcan la vida para muchos jóvenes de cualquier edad, adolescentes, niños. Son experiencias que se tienen que contar después en la vida. En el antiguo Israel se realizaba una fiesta de las más impactantes durante el año, que se llamaba el Sukkot o cabañas, más conocida como la fiesta de los tabernáculos. En esta fiesta, los israelitas construían cabañas y recordaban cómo Dios los había guiado en los antepasados en el desierto, en las tiendas de campaña durante 40 años en el desierto. La fiesta de los tabernáculos es la única que aún no tuvo su cumplimiento tipológico. Apunta, señala a un evento que está por concretarse y que será
el glorioso regreso de Jesús a esta tierra. De acuerdo con el libro de Hebreos, todos los servicios y ceremonias del santuario terrenal eran una representación o sombra de las cosas celestiales, como dice Hebreos 8:5, sombra de las cosas celestiales. El sumo sacerdote concluía la obra de expiación y salía del santuario para bendecir al pueblo. Eso es lo que se hacía regularmente. Y saben, quiero decirles que de la misma manera, exactamente de la misma manera, un día Jesús depondrá sus vestiduras de sumo sacerdote y se pondrá sus vestiduras reales y volverá en gloria, majestad, para buscar a su pueblo, tal como lo prometió en Juan 14, del 1 al 3, donde él dice, al concluir esos versículos, vendré otra vez. O sea, él se iba, pero iba a regresar. Él prometió volver. Ahora, ¿cómo se celebraba la fiesta de los tabernáculos? ¿En qué forma? ¿Qué se hacía? Bueno, la última fiesta de Israel era celebrada entre el 15 y el 22 del séptimo mes, que se llamaba Tisri, y que en los meses conocidos nuestros era entre septiembre y octubre. Era una celebración de gratitud y había dos razones para la alegría. La cosecha final del año que había sido recogida era una, y los medios de subsistencia estaban asegurados. Entonces las personas también se reunían para alegrarse con los dones del perdón obtenidos también en el día de la expiación. Ahora, el propósito de esta fiesta era para recordarle a Israel la manera en la que Dios los había bendecido durante un largo viaje por el desierto camino a la tierra prometida. Y durante 7 días de la fiesta, el pueblo habitaba en las tiendas para recordar su peregrinación por el desierto. Luego se derramaba agua sobre el holocausto con un recipiente de oro, conmemorando los tiempos en que Dios siempre proporcionó abundante agua en el desierto. También se encendían 4 candelabros en el atrio del templo. Con una inmensa alegría se cantaban salmos al son de instrumentos musicales. Todo eso representaba la columna de fuego que iluminó y dio calor a los israelitas durante las noches frías por toda su peregrinación. Pero ¿qué señala la fiesta de los tabernáculos sobre el regreso de Cristo? ¿Qué dice? Queridos amigos, señala la cena de las bodas del Cordero. La fiesta de los tabernáculos señala al tiempo de restauración de los cielos nuevos y la tierra nueva, que Dios creará después de eliminar el pecado de los pecadores. Isaías describe en esa nueva creación los redimidos tendrán alguna vida eterna y alegría sin par, sin dolor, sin sufrimiento. Se reunirán alegremente cada sábado para adorar a Dios, como lo dice Isaías 66, 22 al 23. Saben que será una alegría participar. Yo creo que tú seguramente has perdido familiares, estamos tristes o tenemos problemas. Pero en esta tierra nueva, queridos amigos de los redimidos, habrá para empezar vida eterna. No habrá dolor, no habrá sufrimiento y no habrá pandemias, que es lo más interesante, porque Dios mismo preparará la gran fiesta. Los salvos en Cristo participarán de una gran cena, la cena de las bodas del Cordero. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, según Apocalipsis 19:9. Fíjense bien, los que son llamados, nadie se va a ir a meter a esa fiesta así nada más. Solamente esa fiesta van a entrar los que el Cordero, los que el Señor está invitando a la fiesta. Este es el momento feliz cuando los redimidos comenzarán a sentir la alegría de la eternidad. Cada momento vivido será con alegría, con una mezcla de sorpresa y gratitud durante
millones, miles y miles de años. Juan en Apocalipsis da vislumbres de aquella realización gloriosa y feliz cuando describe a los redimidos celebrando con palmas en las manos, según dice Apocalipsis 7:9, cantando alabanzas, Apocalipsis 7, 10, 14 y 13. Y Juan escribió: bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y añadió: estas son palabras verdaderas de Dios. O sea, Dios no se equivoca. Dios está señalando lo que Él va a ocurrir. En los últimos tiempos bíblicos, las bodas o fiestas del casamiento podían durar varios días duraban. Todos los invitados debían usar un traje de fiesta especial. En la parábola de las bodas contada por Cristo en Mateo capítulo 22, 1 al 14, las ropas de la fiesta fueron proporcionadas por el rey. Llegar a la fiesta sin la vestimenta adecuada traería deshonra por el anfitrión y arruinaría a las festividades. Yo creo que nosotros conocemos cuando hay bodas, por ejemplo, cuando se dice que hay que ir bien vestidos. Hay que ir vestidos con traje, igual las damas, todos vestidos bien. Bueno, en esta fiesta, en primer lugar, el invitado o el invitador, que es Cristo, Él pone las ropas. Él dice cómo se van a usar. Él dice qué ropa se van a usar. O sea, nadie puede llevar una ropa que él quiere. Tiene que usar las ropas que da el invitado, el invitador que es Cristo Jesús. Las vestiduras nupciales en la parábola representan la justicia de Cristo. Por lo tanto, rechazar las vestimentas representa el rechazo de la sangre del Cordero, quien lava las vestiduras. ¿Se dan cuenta de este tipo de vestiduras cómo son? Tiene un significado muy especial. Por eso la única manera de entrar a las puertas de la ciudad santa es haber lavado las ropas en la sangre del Cordero, como lo dice Apocalipsis 22, 14. Solamente, o sea, el proceso de entrar a la cena del Cordero es haber lavado las ropas con la sangre del Cordero. O sea, no es que tú vas y hay una vasija de sangre que se empiezan a lavar. No, ya Cristo vino aquí a la tierra. Él vino, nació, murió, resucitó, ascendió a los cielos y está listo para salir. Pero aquel que acepta al Cordero, aquel que acepta la sangre, esa es la forma de lavar las ropas con el Cordero. Ahora, quiero decirte o quiero preguntarte en esta ocasión, ¿cómo puedes prepararte para este evento? ¿Cómo? ¿De qué hacerlo? Hoy en día, por ejemplo, hay que usar mascarillas para la boca. Hay que lavarse las manos. Hay que enjuagarse las manos, hay que usar desinfectantes, hay que casi no salir de la casa. Bueno, la distancia, tantas cosas que hay. Sabemos exactamente cómo prepararnos y por eso se han suspendido escuelas, clases, parques, todo. Sabemos cómo prepararnos. Ahora sí, y saben, cuando pase esta pandemia, vamos a ser expertos de cómo prevenirla. Pero, ¿cómo puedes tú prepararte para este evento, para ver a nuestro rey futuro rey? ¿Cómo puedes tú prepararte? Creo que esta pregunta es más importante de la pandemia, porque eso pasará. Eso es parte de las señales de los últimos tiempos, pero todavía Cristo no viene. Precisamente todo esto que está ocurriendo es una señal. Ahora, existen varias descripciones del regreso de Jesús en la Biblia. Hay varias maneras que lo dice. Amigos, pero sin embargo, una de las más hermosas se encuentra en Apocalipsis 19. Jesús vuelve montado en un caballo blanco. Y en su muslo está escrito Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Qué bendición! Alabado sea el Señor. En ocasión de la muerte de Jesús, ustedes recordarán que Pilato mandó poner un cartel en la cruz ahí sobre la cabeza de Cristo. Y este cartel, ¿verdad?, que él escribió decía: este es Jesús, el Rey de los judíos. Mateo 27, 37. Pero quiero decirles, queridos amigos y hermanos,
Él no es solo rey de los judíos, Él es el rey de toda la tierra, de todos los pueblos, de todas las gentes, de todas las naciones. Reconocer este señorío es la clave para participar en su reino. Sin embargo, mientras Jesús estuvo en la tierra, declaró: mi reino no es de este mundo. No, mi reino no es de este mundo. Juan 18:36. Si Jesús no vino como rey en su primera venida, pues no ha venido para gobernar este mundo todavía corrupto, pero un día vendrá para recrear este mundo en algo nuevo, y vendrá Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay una patria celestial esperando por cada uno de nosotros. Eso lo dice Filipenses 3:20. Miles ya descansan en esa esperanza. Seguramente tus amigos, tus familiares, tus parientes están ahí. Algunos recién que han perdido parientes. Hoy en día hay muchos que están muriendo por este problema de la pandemia. Miles y miles todos los días. ¿Y saben qué? Todos queremos que esto ya pare, que se detenga. Sin embargo, la esperanza de los que han muerto en esto, también los patriarcas y profetas la esperaban con expectativas, dice Hebreos 11:13. Los salvos de todas las edades la valoraron como la más preciosa esperanza, esperando, anhelando la esperanza de la venida de Cristo. El mismo apóstol Pablo declaró: por lo demás me está reservada la corona de justicia, dice, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Segunda de Timoteo 4:8. ¿Se das cuenta que los que aman la venida solamente es los que aman su venida? Es un grupo especial. Si hay una corona reservada para cada uno de nosotros, según Apocalipsis 2:10, hay una piedrita blanca también con el nombre nuevo, según el 2:17 de Apocalipsis, vestiduras blancas de justicia para cubrirnos, según Isaías 61:10. ¿Sabes que todo está preparado para estar con el Rey? Todo está listo, solo faltas tú. Solo faltas tú. Tendremos finalmente una corona sin virus, amigos. En el cielo no habrá virus, nada. Una corona limpia. Seguramente unos tendrán más estrellas que otros, pero no importa, con que estemos en el cielo es lo que cuenta. Jesús nos dio el secreto para estar listos para este reino. Él nos dio la clave, el secreto, la fórmula la dio Él. Él dijo en Marcos 16:16, el que crea y sea bautizado será salvo. Ya no digo la última parte, esta es la más emocionante. El que crea y sea bautizado es el que cree en Él. El que crea en Jesús será salvo, y el que no, pues no. Nicodemo le dijo: el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:3-5. No puede entrar ahí. Pedro invitó en Hechos 22:16 a la congregación: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y Juan, hablando sobre quién podría tener acceso a la Nueva Jerusalén, escribió: no entrará en ella ninguna cosa impura que haga abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 21:27. Oh, imagínense qué bendición. Hay un libro especial donde Dios está apuntando a los que van a entrar con Él. Él sabe quiénes van a entrar. Y yo quiero decirte que tú debes de alegrarte porque Él te está llamando. Tu nombre está en la lista, seguramente Dios te tiene apuntado ahí, pues aquel que te invita dio la vida por ti. Hay algo que lo respalda la invitación. No nomás es una invitación nada más, hay algo que respalda porque Él murió en la cruz. Amigos, hermanos, un día en el pasado Dios puso su tienda entre nosotros.
y habitó en un santuario. Un día, en el futuro, que solamente Dios sabe, estaremos con Él. Y su tabernáculo en el cielo, el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres, según Apocalipsis 21:3. Pero para participar de esto, tú debes tomar una decisión. Tú debes tomar una decisión. ¿Sabes cuál es? Acepta a Jesucristo como tu Salvador personal y decídete. Tal vez tú no te has bautizado, tal vez tú no lo has hecho, y tal me dirijo a ti que no lo has hecho aún, porque hay muchos que están viendo, mucha gente, saben que mi vecino me dice, oye, yo quisiera ver tus cultos en vivo en tu iglesia. ¿Qué está pasando en estos días? Porque sabe que vengo y me arreglo. ¿Qué está ocurriendo? Claro que sí, con mucho gusto. Ese tipo de personas, y tal vez me está viendo en esta ocasión, y otros también que no han tomado su decisión para Cristo, o tal vez tú ya lo hiciste, pero tú conoces a alguien cerca de ti que no lo ha decidido todavía, un pariente, un familiar, parte de tu familia no lo ha hecho. Anímalo que tome la decisión. Esto es importante que se haga. No pierdas esta oportunidad. No la pierdas, porque el Señor te está llamando. Tal vez, ¿cómo lo hago? De aquí que estoy viendo en vivo este programa o repetido, escríbenos. Nosotros te vamos a ayudar. Nosotros te conectamos con las personas. Quiero desearte hoy, de mañana aquí, de tarde tal vez allá, de noche por allá, o medianoche en otro lugar, porque lo vas a ver a diferentes horas. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que te bendiga el Señor, sobre todo en lo que estamos pasando. Pero lo más importante, no te olvides que el Señor vino a esta tierra a morir por ti. Y lo que Él quiere es que tú tomes la decisión de seguirle, de amarlo. Porque el Señor vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo que Él quiere es que tú participes en esta celebración, en esta cena del Cordero con Él. Y sabes que esta cena pues dura toda la eternidad. Que el Señor te bendiga y siempre podamos amar su venida. Ese es mi deseo de oración. Cantemos nuestra última alabanza, Tomó mi lugar. Con malhechores murió y por mi culpa Jesús la vida dio. Fue quebrantado, gran dolor sufrió y mi pecado Él lo recibió. Sin ver bondad lloró, fue mi pecado que sobre sí cargó. Fue aplastado por querer amar y todo eso fue en mi lugar. Se entregó por
por siempre mi lugar. Con malhechores murió y por mi culpa Jesús la vida dio. Fue quebrantado, gran dolor sufrió, y mi pecado Él lo recibió sin ver bondad. Lloró, fue mi pecado que sobre sí cargó. Fue aplastado por querer amar, y todo eso fue en mi lugar. Se entregó por mí, murió para salvar en la cruz. Jesús tomó mi lugar. Amor así jamás existirá. Se entregó solo por salvar. Y Jesús murió, Cordero de Dios, Señor de la cruz, eternamente Rey. Amor así jamás existirá. Tomó por siempre mi lugar. Tomó por siempre mi lugar. Los invito aquí, ahí donde estén, a tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te damos muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Pero antes de despedirnos, te pido una bendición para nuestros amigos que nos están viendo. Seguramente en cada hogar hay desafíos en este momento. Trabajo sobre todo. El peligro, la enfermedad. Los hijos, la escuela. No hay recursos. Señor, te pido que los bendigas. Pero que sobre todo, que Jesús esté con ellos. Esta esperanza de Cristo nuestro Rey pueda llegar a nuestros corazones y confiar de que muy pronto el Señor vendrá de los cielos, saldrá del santuario, no como sacerdote, sino como Rey de Reyes, y vendrá a esta tierra por nosotros para llevarnos con Él, darnos vestiduras blancas, nuevas, hermosas, lavadas con su sangre, porque le hemos aceptado como el Cordero inmolado en la cruz. Señor, te pedimos que aquí nos despidas en paz y que nuevamente podamos estar con los amigos en una parte, en un momento futuro. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Queridos amigos, antes que se desconecten, quiero invitarles a que escriban, se apunten. Hemos concluido la semana Amor escrito con sangre, una semana internacional que se está en otros lados pasando, pero como expliqué en una de estas noches, nosotros usamos a hermanos de la iglesia para pasar esta campaña, laicos, voluntarios, todo en esta iglesia. Seguiremos haciendo programas en vivo y agradecemos que ustedes nos estén viendo todavía y pongan sus comentarios, oraciones, lo que sea,
o si tú no te has decidido para Jesús, hazlo, escríbenos y te conectamos con mucho gusto. Nuestra iglesia seguirá teniendo programas regulares, JA, o sea, jóvenes, en las tardes. Estén atentos a las programaciones que van a salir en nuestra iglesia de los departamentos, escuela sabática, etcétera. Conéctate. Que Dios te bendiga, es nuestro deseo en este momento.